o sea, un taxis, o sea, como suena así, taxis, ¿ya? Taxis quiere decir, hermanos, según la lección, quiere decir el confort de orden. Entonces, yo tengo que poner en mi cabeza orden, pero no el orden de ya, no, eso no, eso no nos lleva, la lección nos lleva a que el orden está basada en lo que dice, en el paracletón, que significaría confortado. ¿Estás conforme con lo que te están enseñando? Eso es. Queremos aprender, Señor. Yo le diría así al Señor, pero enséñame con taxis, enséñame con orden, papá. Queremos aprender. Entonces, pero para aprender tienes que vaciarte de todo lo malo que tenemos. El Dios tiene que salir. Dios, hermano, se quedó así, hombre puro. Hombrecito se quedó solito. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Agarrarse de Dios. Y esta es la lección que hermosa, hermano. Estoy pintando este cuadro. Ahí me sale ya este cuadro, hermano. Lo estoy pintando. Es hermoso este cuadro. Entonces, la lección nos lleva a nosotros que tenemos que tener un confort de aprendizaje, un orden de humildad y un orden de... Sí, hermano. Quiero que me explique si guardamos o no el sábado. ¿Qué dices tú? No, la lección. Ahí te estoy poniendo. ¿El sábado es para guardar, sí o no? Contéstame tú. ¿El sábado es para guardar, sí o no? Sí. Amén. Sí, pero no para salvar. El sábado no salva. Los mandamientos no salvan. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué dice? Deuteronomios 31, ¿cuánto? Para mí este texto debería estar en primera fila. 31, 24. ¿Por qué? Pero, ¿Qué dice 31, 24? ¿Qué dice? Usted que está con la Biblia primero, después el celular. Hermanos, dice que la lección nos lleva que en la cruz, porque estamos mareados cuando viene un evangélico. ¿Qué pasa con un evangélico? Ya me quedan 10 minutos. ¿Qué pasa con un evangélico? Te dice el sábado ya no. por eso pues. Entonces, él dice, pero ¿qué te dice Deuteronomio 31, 24? Ya está claro. ¿Qué te dice 31, 24? ¿Ah? Y cuando acabó Moisés, Le dijo Dios a Moisés. las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Hermano, los evangélicos confunden con el sabático ceremonial. Ya, ¿Entendieron? Porque ¿qué llevaban ellos? Las fiestas que utilizaban en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, aún llegaba una fiesta sabático. A eso se refieren ellos. Pero eso fue terminado, concluido, cuando el Señor Jesús muere en la cruz. No los 10 mandamientos, no, incluyendo el sábado. Entonces, ¿qué clavó en la cruz el Señor? Ceremonial. Muy bien, el Señor clavó en la cruz todo lo que dice, lo que puso Deuteronomio 31, 24. Todas las ordenanzas, sábados septentrionales, sábados anuales, todas las costumbres y que lo pone Moisés ahí, ¿por qué? Junto a la arca. Ya. Esa ley, hermano, es la que clavó Cristo en el santuario. Porque Cristo es el santuario. Precisamente el Señor Jesús dijo al inspirar, consumado es. Muy bien, hermano. Hay que tener una consumación completa.
de lo que es la verdadera sentido de la ley. Miren lo que dice acá la lección. Para ayudar a entender estos textos, los adventistas del séptimo día han propuesto dos interpretaciones principales. Claro. Tenemos que entender que hay dos leyes, ¿sí o no? Hay dos leyes, hermano, y tenemos que tener ese concepto nosotros. Dice acá, de acuerdo con la primera, las ordenanzas clavadas en la cruz se refieren a la lista de cargos desfavorables a nosotros, a semejanza del texto de Pilatos que fijó en la cruz de Jesús, Mateo 27:37. Ojo, dice Juan, de acuerdo con la segunda interpretación, ahí está la segunda, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa? Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Esta ley de acá. Para mí, acá tenían que habernos explicado más. Y el de Juan lo está haciendo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué se clavó allí en la cruz? Todo lo que es la ceremonia. Pero la ley que escribió Dios con su dedo, esa no fue clavada. Eso es por eso él dice el Señor, Shomer, esa ley no puede ser borrada. Porque es el carácter del Señor. Entonces, ¿está bien? Agregamos más, hermano, agreguen. Escuchen. Y voy a decir ahora, tal vez agarre carne. Pero yo estoy queriendo agarrar carne para nuestra salvación. La Biblia es una lámpara sin aceite, hoy, para muchos. Escuchen bien, hermanos. Ya no usamos la Biblia. Ayer fui a una hermana, dije, a ver, esa es evangélica y fue su primer sábado ayer. Y yo la visité temprano. Y le dije, hoy día es viernes, ¿no vas a guardar tu sábado? Y le dije, yo voy a venir a las 8. Si te encuentro tu tienda abierta, porque ella ha sido evangélica, hermano. Sus padres son evangélicos. Y su padre salió justo cuando estaba yo. Se fue a la iglesia de ellos. Y ella estaba entre la espada y la pared. Pero yo le hice recordar lo que significa Deuteronomio 31:24. Entonces, la Biblia dice, para muchos de la iglesia adventista, para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite. Hermano, ¿dónde está tu Biblia? ¿Cómo estamos nosotros compenetrándonos en lo que dice el Señor del Shomer y lo que dice el Señor del Kenosis? ¿Te estás desnudando? Entonces, quiero terminar este término que dice aquí, hermano, dice entonces, la Biblia es una lámpara sin aceite. ¿Por qué? Porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen consigo conceptos y de conclusión. Esa era su preocupación de Pablo. Pablo decía, sufro, tengo angustia de que Colosas puede perderse, porque hay gente que ha entrado. Ya, entonces, pero después se descubrió él, porque llegó a sus oídos que tenían orden, estaban leyendo la palabra de Dios. Muy bien. Usted decía, hermano, algo. Según el versículo de memoria de Colosenses 2:16 y 17, parece que nos deja la duda de que podemos comer cualquier cosa y no guardar los sábados. Pero a la luz del texto, todavía estoy insatisfecho. Ahora está satisfecho. Insatisfecho todavía. Todavía estás insatisfecho. Sí. Discúlpame. ¿Tú guardas el sábado? ¿O guardas la ley? Escuchen bien eso, ¿eh? Por eso dice acá, bien claro, hermano, está en el día viernes, dice, la Biblia es una lámpara sin aceite para muchos, porque no está el Espíritu Santo haciéndote entender. A mí, hermano, tiene que hacernos entender el Señor. No solamente el sermón de un pastor, no. Hermano, el sábado es diferente de los demás días de la semana. ¿En qué razón? Tiene tres conceptos de la creación. Muy bien, dale. Entonces,
De acuerdo a ese concepto, nosotros tenemos que respetar el día sábado, porque dijo Dios, Me quedan 2 minutos. porque dijo Dios en mi sábado. Ya, listo, ahí vamos. Entonces, a razón de los demás días de la semana, es diferente sábado. Por eso que en el pueblo de Israel lo llamaban Santo Sábado, y nosotros también debemos llamarlo Escúchame lo que Santo nos cuesta a nosotros guardar el sábado, a los griegos con mayor razón. Mira lo que dice acá. La conversión de un alma es un milagro. De un momento. Es un milagro de un momento. Pero ¿qué sucede? Escucha bien. Pero la fabricación de un santo es toda la vida. Entonces, ¿nosotros qué estamos fabricando? Estamos tratando de sábado. Te voy a decir, hermano. Dios dijo, al crear, este día era santificado. ¿Qué quiere decir? Separado de los demás días de la semana. Ya. Hermanos lindos, escúchenme bien, ¿qué estamos formando? Nos estamos hablando de ancianos. ¿Qué estamos formando? ¿Robles o calabazas? Escuchen bien, hermanos. ¿Eres roble o eres calabaza? La dicción. Todavía. Amén. Entonces, 100 años necesitas para salvarte. No, hermanos, hoy vienes algo, con la gracia de Dios, pero mañana también. Pero entonces tiene que ir madurando lo que te dice la lección. Entonces, para terminar, hermano pastor, considérate roble. En el ejemplo que ponen ahí, o eres roble o eres calabaza. La calabaza, yo soy agricultor. La calabaza, ¿cuánto tiempo está en el aire? 3 meses máximo. Ya está la calabaza puesta. Para comer. Para comer. Pero el roble, para que dé un fruto ese roble, hermanos. Yo soy de donde el pacay, la guava que le dicen algunos, demora, hermano, 30 años para que dé el fruto real y te lo venden en el mercado. Pero entre tanto salen frutos flacos, hasta que tome fuego esa planta y se meta hasta adentro. Entonces, hermano, eso es lo que dice el ejemplo de la lección. Ahora, otro asunto más que el pastor ya está diciéndome afuera. Hay una evidencia que tenemos que manejar. En Éxodo, ¿sí? cuando termina de construir el tabernáculo, ¿dónde se encuentra el testimonio, conocido como la Santa Ley de Dios? ¿Dónde se encuentra ¿Dónde se ubica? el testimonio? Que regresa Al decálogo. El decálogo, los 10 mandamientos. ¿Dónde se encuentra? En lugar, ¿Dónde sí, se- en dónde- el lugar, dónde se lo en ubica? el santuario Y el arca fuera del del lugar. pacto. Y el arca del pacto. ¿Dentro o fuera? Dentro del arca del pacto. Y Tal vez no Deuteronomio, te entiendo bien, discúlpame. Ya. Pero, a ver, tú explícame un poco. La tabla de los 10 mandamientos Están dentro del santuario. ¿Dónde estaban ubicados? del arca del pacto, pues. ahora, Dentro está. ahora vamos a Ahora, si revisar. hubiera una luna que no conocían en ese tiempo, Ahora- lo hubiéramos visto. Ahora revisemos Deuteronomios 31:26. Ya, ¿qué dice? ¿Dónde estaba esa Afuera. ley? Afuera. O sea, Entonces, eso es vital. Eso es vital. Por eso Para los les dije, efectos son vitales 24, para hablar con los hermanos que son evangélicos, que son diferentes. Ya. O sea, la ley, los 10 mandamientos, tenía una importancia diferente a este A los libro, sábados en diagonal. Sí. donde hablaba de sábados, de fiestas anuales, de fiestas semestrales, donde hablaba de comidas y bebidas en cada circunstancia. Eso está al costado, no está dentro del arca, está afuera. Le dice Moisés a Dios a Moisés le dice, ponga este libro que ya lo acabé al costado del arca. Exacto. Ya. Ahora, eso que, ¿por qué lo puso al costado? No lo puso adentro, porque eso no era de hombres. Entonces está fuera por esa razón. Ahora, una más. No, la palabra correcta no sería decir de hombres, porque Dios le dijo a Moisés que lo hiciera de esa manera. Lo correcto sería decir que tenían un periodo de caducidad.
Ese está Por por el sobre sacrificio de Cristo. Y lo que dice Colosenses, claro, ya lo De hecho. Eran ceremoniales, eran leyes simbólicas, no, es que eran leyes simbólicas. Esas bien. Hermano, orden. Ya. Estamos, hay que tener un poco de orden. Ahora, por yo favor, te ya. digo algo, hermanito de mi Un alma. poco de orden, por favor. Si a nosotros nos está sacudiendo, imagínate a los evangélicos. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que dice ahí en la escuela sabática, dice, falta el Espíritu de Dios en tu Biblia. Préstame, hermano, acá falta el Espíritu de Dios en ti. Por eso es que no podemos hacer entender al evangélico. Por eso me fui yo a esta hermana. Y anoche fui a las 8 de la noche a ver si había guardado el sábado. Evangélica, pues. Y me quedé contento y me fui a mi grupo contento. ¿Sabes por qué? Porque esta evangélica lo ha metido en su cabeza de que quedó afuera lo que dice para solamente hasta la cruz. Ahora, hay algo más de Génesis 49. 49, ¿sabes qué dice? Todo esto va a acabar cuando Siloh venga. ¿Y quién es Siloh en la Biblia? ¿Quién es? Cristo. Siloh viene y se acabó. Hermanos, por eso es el fin de 49, 7, 8, 9 y 10. Ahí te habla de que Siloh es Cristo terminando, hermanos, el trabajo con los judíos. Amén. Ya, gracias. Ábrelo acá. Ábrelo y ya, listo. Vamos, listo, muchachos. ¿Puedo? Perdón, me parece 5 minutos. ¿Y se acaba? Ya, sí, a ver, ¿qué les quedó claro de la lección? ¿Qué no les quedó claro? ¿Hay algo que tienen alguna duda por allí? Ojalá que hayan dudas. No, una pregunta, bien para todos. Sí. O sea, me quedó claro lo que dijo el hermano, ¿no? Que Está bien, pero solo una partecita de la lección. tenemos claro que nuestra salvación es por gracia. ¿Ya? Y una vez yo hice una pregunta a un pastor X, ya, no acá, ¿tú necesito? Yo para ser salvo, ya yo para ser salvo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? ¿Ya? Y él me habló una de las referencias de los diezmos. Pero de 10. Los diezmos, si no diezmas, así no eres salvo. ¿No? Ya. Ese mensaje yo a todos los jóvenes, me dije, no, con entrega, porque yo quería seguir, pero que no pude, porque ya punto número 2. ¿Por qué los sacerdotes, los judíos, o sea, por qué todos los maestros de la ley guardaban directamente la ley de Dios? Porque te van a decir ¿por qué guardaban completamente la ley de Dios? ¿Ya? Y se enfocaban, decían que la ley, por la ley, eran ¿qué? Salvos, ¿no? Pidían un consejo. Ya. Hoy en día, ya, entonces, ¿por qué ahora del Nuevo Testamento, me quedo claro si el Nuevo Testamento, o sea, ¿por qué ellos piensan que la ley salva y no Cristo? Y no Cristo. Bien. A ver. Hermano, estuve leyendo una ilustración, Ya. por ahí me encontré con el pensamiento judío de la actualidad, o sea, de estos tiempos, no de ayer, de anteayer, sino de la actualidad, hoy. Más moderno. Y ellos están impregnados en la ley. Claro. Para ellos no existe Cristo. No existe Cristo hasta el día de hoy. Ya. Su única carta de salvación es los 10 mandamientos. No sé cómo lo entienden, pero de pronto nosotros estamos también aprendiendo por explicación. Ya. Y por lo que estamos tratando también de Eres nuevo, hermano, eres nuevo. Listo. Lo que nos muestra la lección es que ese problema también existió en la iglesia de Colosas. ¿Ya? ¿Qué pasó en Colosas? Personas que eran judías y personas que no eran judías estaban en esa iglesia, ¿no? Para los judíos, el bautismo era problema, porque ellos seguían creyendo en la circuncisión. ¿Ya? Hasta ahora, hermano, hasta ahora. Para los colosos que no eran judíos, Eran gentiles. eran gentiles, ahora eran cristianos. Entonces, el problema era, ¿se circuncidan o no? ¿Sí? Hubo un problema Pablo y con Ya.
Pero para esto ya ese problema no fue nuevo. Ahí en Colosas también sucedió en la iglesia primitiva con los 7 diáconos. Hubo concilio y decidieron: judíos, sigan circuncidándose, no hay problema, pero deben bautizarse también. Los no judíos, ¿qué? Y no se circunciden. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la ley con la muerte de Cristo. Eso estaba claro para los judíos. No tenía el problema que nosotros tenemos hoy, que podríamos tener nosotros ahora. Yo sé que el tema de hoy para nosotros no es problema, pero que es importante resaltar que la Biblia habla de, escuchen, sábado en singular y sábados en plural. ¿Percibieron el detalle? ¿Sí lo percibieron? Justo en el versículo de memoria se habla en plural. Cuando se habla en plural hace referencia a las fiestas o a los sábados. ¿A los sábados qué? Ceremoniales. Muy bien. Cuando se habla en singular, está hablando del sábado de decálogo. Eso para que nos quede claro. ¿Ya? Entonces, por los sábados ceremoniales, textualizando, explicando el texto, por los sábados ceremoniales que nadie te moleste, es lo que dice Pablo. Porque eso no es de salvación. Pero cuidadito con el sábado. Vamos a hablar del sábado. Dios creó el sábado ¿cuándo? Eso quería escuchar. Eso quería escuchar. ¿Cuándo lo creó? Antes de Adán. ¿Están claros? ¿Están seguros, sí o no? Miren. Pueden abrir su libro, Génesis. Génesis 1. Terminó la creación. No te vayas, espérate ahí. ¿Qué hizo Dios? Después del día sexto, ¿qué hizo? Separó el día, descansó. No hizo nada. No hizo. Elena después dice que él simplemente habilitó, fíjense bien, habilitó el espacio de tiempo para traer algo que ya estaba creado. Lo trajo del cielo y lo incorporó. Con esa acción, Dios vincula a la creación terrestre con el resto de la creación y ya nos conecta y estamos vinculados no solo con el cielo sino con los demás planetas creados. Entonces el sábado no nació en Edén, ya existía. La ley de Dios no nació en el Sinaí, ya existía. ¿Dónde nació la ley de Dios? En la creación. ¿Dónde? Creación. Ya, está bien. Quería escuchar eso. La ley de Dios es eterno. Aún podemos decir, ¿por qué pecó en el cielo? Porque la ley es si no hubiera ley, no hubiera podido ser juzgado. Entonces, la ley de Dios, que también contenía el séptimo día del cuarto mandamiento, existió desde antes de la creación. Ahí la parte donde debo decir que la ley de Dios es el carácter, ¿no? El reflejo de su carácter, ahí está, su carácter. Entonces, también va a existir por siempre. Bueno, Sí. la ley la lección es muy clara, simple nada más. Que debemos, habla todo lo que es Colosenses, así es simple nada más. A veces solamente tenemos que reflejar el carácter de Cristo, y solamente no de los rituales, eso fue anulado y exterminado. Ya, y solamente guardar solamente ahora, ¿quién nos salva? Como si le preguntaron por ahí, ¿quién nos salva? Simplemente Jesús nos salva nada más. Ya, y entonces. O sea, la lección tan básica más para poderlo entender y comprender. ¿Y dónde queda entonces lo que decía él? Lo que pasa es que a un evangélico. Sí, pero los evangélicos están un tema por acá, un tema por allá. Explícanos Pero entonces. claro, Si Cristo claro. solo nos salva, ¿dónde quedan los diezmos? ¿Dónde quedan los diezmos? Mira, te voy a decir, mira, ella te va a decir, mira, pero si tú dices, si me amas, entonces guardo mi mandamiento. Es que mira, es un tema que se puede conversar, pero realmente. Explícanos. ¿Dónde quedan los? Sí. Mira, evangélicos, ¿qué dice Isaías 8:20? Nosotros mismos. Los evangélicos están ya. ¿Qué dice Isaías 8:20? Ya. A la ley y al testimonio, si no fuera así. Bien, hermanos, buenos días, feliz sábado con todos. Bueno, felicitarlos porque estamos estudiando, ¿no? Y
importante es tener estos, ¿cómo se dice? Estas opiniones, ¿no? De cierta manera para poder clarificar. Bien, la lección de esta semana está bonita e interesante, ¿no? Habla con respecto al tema de los días de reposo. Yo estaba leyendo un artículo del profesor Jesús Anco de la universidad, en la revista Veridolá, ¿no? Donde ahondaba este tema, ¿no? Y es un tema todavía controversial, en el sentido de que él tenía una posición cuando daba a entender esta investigación, y él decía que no necesariamente se refería a las festividades de los días de reposo, ¿no? Y la lección nos clarifica y nos deja este punto bastante marcado de que en realidad sí tenía que ver, ¿no?, con un tema ceremonial, ¿no? Con un tema ceremonial. Entonces, queridos hermanos, quedémonos con la posición clara de la Iglesia, ¿no? Y ahondemos más en este punto, porque quizá lo que la lección nos ha dado esta semana no podríamos mencionarlo, de que quizá no nos ha ayudado, nos da la claridad con respecto a este punto. Sin embargo, necesitamos un momento, un espacio más profundo, más completo quizá para hablar de este tema, ¿no? Y poder explicarlo con mayores detalles. Pero no está de más, por lo menos en este repaso de este sábado, nosotros dejemos claro este tema de los hermanos, el significado de este versículo, ¿no? Porque siempre por ahí hay algún tipo de confusión, y hay algunos hermanos que, como por ahí decían, no leen ni lo más mínimo, entonces se dejan sorprender por cualquier texto, ¿no? Automáticamente alguien lo saca como el famoso texto de Deuteronomio 6:4, los testigos de Jehová, y se terminan sorprendiendo, ¿no? Y finalmente terminan creyendo de que en realidad la Iglesia no tiene un argumento sólido teológico para poder entender. Con un solo texto ponen en duda toda la Biblia. Exactamente, ¿no? Y recuerden que la Biblia también nos habla, no recuerdo dónde está este texto, creo que está en Isaías, donde dice que un solo testigo no es suficiente para poder condenar a alguien, ¿no? Ajá. Necesitan haber 2 o más testigos, ¿no? Entonces, como decía este pastor español, que olvidé su nombre, decía, si nosotros queremos entender un tema en la Biblia, tenemos que estudiarlo en toda la Biblia, no solamente en una parte. La Biblia habla por completo del tema del día sábado como un principio eterno, ¿no? Incluso haciendo alusión a que nosotros guardaremos el sábado por la eternidad, relacionando lo que dice Isaías 66 con Apocalipsis, ¿no? Y la eternidad implica futuro y pasado. Exactamente. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno. Lamentablemente el tiempo es breve y es corto. Vamos a ver primero la diapositiva de mi hermano Jesús. Y mientras va llegando el desayuno de Maranata, que ha preparado su caldo de monte, ellos también. Por favor. Ya está llegando ya. Vamos a ir a entrar de lleno, hermanos, a lo que es Semana Santa. Pero vamos a hacer nuestro informe hoy de lo que venimos trabajando aquí en Vital TV. Hermanos, vamos a prestar atención allí. Si hay alguien ahí en el departamento de MIP, está afuera, hoy más que nunca tenemos que prestar atención. Bien, hermanos, avanzamos una diapositiva más, hermanos, primero. Bien, habíamos dicho en la última clase de maestro, recuerdan ustedes, de que el tema del objetivo por el cual íbamos a medir al distrito iba a ser a través de los estudiantes de la Biblia, ¿no? Porque no podemos nosotros hablar de objetivos de bautismo si no hablamos de objetivos, o en este caso, meta de estudiantes de la Biblia. Nosotros por conocimiento de la Iglesia sabemos que de cada 3 una persona llega al bautismo, pero habíamos dicho que lo último que se había trabajado en las grandes ciudades es de cada 4 uno. Y probablemente quizás esta estadística suba, ¿no? O en otra ciudad de repente sea un poquito más grande la cifra, pero vamos a colocar de cada 4 uno. Entonces, el objetivo de la Iglesia Portales este año es llevar 15 personas a los pies de Cristo. Es un objetivo siempre puesto por nuestra Iglesia, referencial, porque la mente es que cada miembro, como habíamos dicho en la última clase de maestros, lleve por lo menos a uno, ¿no? La mente es que cada hermano se involucre en el evangelismo y pueda tener el gusto de poder llevar por lo menos a uno. Yo les cuento algo chiquito. En la iglesia de Cascadas llegaron 2 niños, ¿no? 2 conquistadores a bautizarse. Y es interesante porque más allá de la clase bíblica que ellos desarrollaban, tengo entendido de que 2 hermanos, ¿no? En este caso Matías y Andrea estaban estudiando la Biblia con el hijo y el nieto de la hermana Ruth, o la nieta de la hermana Ruth.